Y nos encontramos a esta hora con Ignacio de la Torre, el doctor presidente regional del Colegio Médico de Valparaíso, para hablar, debatir, discutir, criticar también, yo me imagino, este recorte de casi 16.000 millones de pesos en el presupuesto de salud. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué te parece esta noticia? Me imagino que no son buenas noticias para ustedes, ¿cierto? No, efectivamente se habla de un recorte de cerca de 16.000 millones para el presupuesto de salud, pero para ser honesto, el recorte es de más de 600.000 millones de pesos. ¿Por qué afirmo esto, Pamela? Porque durante el 2024 fue noticia, y los chilenos lo saben, lo vivieron, más de 600.000 chilenos y chilenas dejaron el sistema de ISAPRE para trasladarse a FONASA. Y esas personas aportan a través del 7% de sus remuneraciones cerca de 600.000 millones de pesos al año. Esos 600.000 millones de pesos que adicionalmente se aportaron al FONASA a través del descuento de salud no se adicionaron al presupuesto, sino que lo que hizo el erario público fue restar esos 600.000 millones, y en el fondo lo que ocurrió es que para el 2025 tenemos que atender cerca de 600.000 personas más con 16.000 millones de pesos menos en comparación al 2024. O sea, un gobierno que se dice a sí mismo progresista y preocupado de la seguridad social y la salud, lo que termina haciendo es entregar uno de los menores aportes fiscales para salud de los últimos años, incumpliendo acuerdos con la OCDE destinados a la universalización de la salud e incumpliendo acuerdos con respecto a reducir el gasto bolsillo de los chilenos. Y nos encontramos con una de las peores listas de espera de las cuales hayamos sido testigos, tanto en intervenciones quirúrgicas como atención de especialistas, y con un escenario sanitario complejo para este 2025 que ya empieza, con problemas de pago a proveedores que se arrastran desde el año pasado y que ya empieza a ser crisis en muchos recintos de nuestra región y de todo el país. Hablabas de estos 600.000 millones de pesos. ¿Dónde están? Muchos, y tú lo decías, muchos se han cambiado de ISAPRE a FONASA. Yo soy una de ellas, de hecho, y me interesa mucho saber esa respuesta. ¿Dónde está esa plata? Yo creo que tenemos que preguntarle al gobierno a dónde se han ido esos recursos adicionales, porque no se vinieron a salud. Ahora, hay que ser franco, lo que hizo salud fue reducir el aporte fiscal, dado que en el presupuesto suman el aporte fiscal más el aporte previsional, el aporte de las cotizaciones de salud. Y eso lo netearon. O sea, como subió el aporte del 7%, el aporte fiscal bajó. ¿A dónde se fue ese aporte fiscal? Sabemos que no se fue a ahorro porque el país está más endeudado que antes, y tenemos que saber a qué ministerios o a qué reparticiones públicas las quisieron financiar con aquello. Sabemos que tampoco fue para las fiscalías ni para la defensa, claro, ¿no es cierto?, de los delitos o la persecución de los delitos. Entonces, hay que entender que el gobierno hizo muy mal la pega el 2024 cuando tuvo que estimar lo que iba a ser la recaudación fiscal. Sobreestimaron una recaudación fiscal a partir en parte del retorno de divisas desde el extranjero, y al no haber cumplido con esa recaudación fiscal, ahora entendemos a dónde están estos fondos. Están tapando hoyos de un mal cálculo que se hizo desde el Ministerio de Hacienda, principalmente en la recaudación que se iba a obtener. Nosotros sabemos que en salud, ¿qué significa tener que atender 600.000 personas más con un presupuesto de 16.000 millones menos? Va a significar tener que retrasar atenciones, postergar atenciones, y en muchos casos vamos a seguir haciendo nuestro máximo esfuerzo para ser lo más eficiente posible, pero la eficiencia tiene un máximo, tiene un límite. ¿Y qué vamos a ver? Que se van a retrasar los proyectos de infraestructura. Probablemente no vamos a ver, por ejemplo, en Valparaíso, ningún avance en mejoras de infraestructura en el Hospital Van Buren. No vamos a ver un avance en la segunda etapa del Hospital Frique, y vamos a ver muy pocos proyectos nuevos en etapa de ejecución. Y vamos a ver que tal vez se diseñen proyectos, pero probablemente ninguno de esos proyectos va a ver la luz. Vamos a tener tal vez primeras piedras y cortes de cinta de buenas intenciones,
como es, por ejemplo, la buena intención de comprar el terreno anexo al Hospital Van Buren, pero probablemente de esos terrenos no va a haber ninguna novedad durante el 2025. Tú mencionabas recién del bajo aporte a la salud para este año. ¿Hace cuánto tiempo tú estás como presidente del Colegio Médico? Y si tú pudieses hacer una rápida evaluación de cómo ha sido esa evolución de los aportes al área de salud, recordando, y también lo recordábamos la semana pasada con el doctor Cancino, que la pandemia fue un hito sanitario que pudo haber hecho cambiar el switch a las autoridades de la importancia de poder equipar a los recintos hospitalarios, de poder tener más profesionales en la salud. ¿Cuál ha sido esa evolución desde que tú estás en este cargo? Mira, a mí me tocó llegar el 2019, a semanas de las movilizaciones de salud que luego terminaron, ¿no es cierto?, donde había un déficit presupuestario severo, 2019, y que luego fue tomando forma el estallido social. Y una de las manifestaciones que la gente tenía, una de las críticas en una marcha que hicimos, por ejemplo, que fue desde el Reloj de Flores hasta Valparaíso, muchas personas marcharon por el derecho al acceso oportuno a una atención de salud de calidad. Ese es un anhelo de las comunidades. Ahora, Chile no está solo en el mundo. Y Chile, firmó compromisos para alcanzar un aporte del 6% del PIB en salud de aquí al 2030. No estamos ni cerca de esa cifra y el presupuesto 2025 nos aleja de cumplir y honrar ese compromiso firmado por las autoridades del actual gobierno y los anteriores. Pero lo que es peor es que hoy día, en términos de salud, muchas personas tienen que gastar de su bolsillo cerca de un 30% de su patrimonio para pagar medicamentos, exámenes, atenciones de salud, pese a que en la red pública tienen gratuidad. Pero la red pública funciona en la medida de lo posible y con retrasos que lamentablemente se perpetúan en el tiempo, haciendo que si hoy día tú, Pamela, necesitas una atención, por ejemplo, de un gastroenterólogo, en la red pública te vas a demorar como mínimo un año y en algunos servicios de salud incluso sobre los 2 años para ser evaluada. Y si necesitas una intervención quirúrgica, una operación, el tiempo promedio es 2 años, pero algunos de servicios de salud y algunas patologías se elevan sobre los 4 años. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes una patología, no estás teniendo una buena calidad de vida, te sientes mal, vas a tratar de resolver esa lista de espera pagando por una atención a través de lo que se llama el sistema de libre elección de FONASA. Y vas a ir y vas a pagar un bono para atenderte, vas a ir y vas a pagar un bono para hacerte los exámenes y vas a ir y vas a pagar un tratamiento que puede ser de medicamentos y vas a tener que gastar en esos medicamentos, o vas a tener un tratamiento quirúrgico y vas a tener que pagar una parte de esa cirugía. Todo ese esfuerzo de patrimonio económico de la familia se llama gasto de bolsillo, y Chile es uno de los países que tiene el mayor gasto de bolsillo de Latinoamérica y uno de los más altos de la OCDE, y ese era otro compromiso que no se está cumpliendo. Entonces, si yo tuviera que ponerle nota a este gobierno, primero, las expectativas. Cuando un gobierno es de corte progresista y dice que es de una orientación que va a buscar fortalecer los derechos sociales, uno piensa entonces que se va a meter la mano al bolsillo, que va a trabajar con eficiencia para que el aporte a salud sea mayor. Eso no ha ocurrido. En ese ítem, nota 1. Probablemente el peor presupuesto de salud del que tengamos registro y probablemente uno de los peores escenarios sanitarios el 2025. Pero lo segundo, que tiene que ver con fortalecer la red de salud y tomar decisiones que mejoren el escenario de salud para la comunidad, probablemente de nuevo le ponemos una nota 3, porque han habido anuncios, como por ejemplo el financiamiento del terreno para ampliar el Hospital Van Buren, pero esos anuncios han sido reactivos a la presión que distintos actores sociales, entre ellos el gobernador Mundaca, el diputado Lagomarsino, el propio Colegio Médico, los trabajadores de la salud, hemos estado reiterando junto a la comunidad frente a un hospital que es el hospital base más postergado de Chile.
pero tienes el ejemplo del Hospital Frique, que es un nuevo hospital, un recinto de altísimo nivel, que tiene una fase 2 que ni siquiera está diseñada y que ni siquiera está financiada. Entonces, ¿dónde está el compromiso social de este gobierno? Probablemente olvidado en la campaña que los precedió, y probablemente no van a honrar ese compromiso en los hechos porque ya no lo están honrando. En ese sentido, soy sumamente crítico de lo que ha hecho el gobierno, pero entendiendo que el gobierno anterior tampoco lo hizo mucho mejor en términos de la infraestructura sanitaria. ¿Qué nota En otras le pone al gobierno palabras, anterior? probablemente un 4, tuvo que enfrentar la pandemia, eso sí, y eso fue un desafío mayúsculo, es como enfrentar un terremoto, pero que tenía una gradiente sanitaria. Pero en cuanto a infraestructura, a potenciar el modelo de atención de salud, el modelo de recaudación, para garantizar una atención de salud oportuna y calidad, creo que el problema ya no es de un gobierno, sino que es un problema del Estado, que ha fracasado en garantizar a los chilenos y chilenas atención oportuna y de calidad, y por lo tanto la solución es compleja. No veo en el corto plazo que aparezca una corriente política que nos rescate de esta situación compleja en la que estamos, sino que veo la necesidad de cooperar y colaborar de forma transversal, sin colores políticos, sino que colocando a la persona en el centro y con un objetivo claro y preciso: que no tenga las personas que comprometer su patrimonio para pagar una atención de salud que el Estado debiera entregarle, y que las listas de espera no reflejen la incapacidad del Estado de buscar soluciones a las personas. Y en este compromiso transversal tenemos que ponernos a trabajar todos y dejar de esperar que llegue un representante político que nos rescate, porque eso no va a ocurrir. Este es un problema complejo que distintos colores políticos no se han puesto las pilas y no han podido resolverlo. Lo que necesitamos acá es buscar una mejora en el modelo significativa de mediano a largo plazo. No vamos a tener soluciones cortas ni breves, y en el intertanto tenemos que hacer un llamado a tratar de sumar todos los esfuerzos desde el mundo público, desde el mundo privado, desde el mundo de las Fuerzas Armadas, para que en la quinta región, al menos durante el 2025, este pésimo presupuesto que nos han entregado sea mitigado por acciones que de alguna manera apunten a tratar de atender a quienes más lo necesitan. Tenemos acá problemas con las listas de espera, con la falta de camas, falta de implementos, los escáneres, los problemas que hay en el Gustavo Frique, falta de especialistas, problemas con las cirugías. ¿Qué más? Mira, una de las cosas que yo veo con preocupación, y quisiera equivocarme en esto, es que en China se está viendo una importante crisis producto de una infección respiratoria del metaneumovirus, que es un virus que conocemos, pero que aparentemente estaría generando un cuadro de infecciones con distintos niveles de gravedad y que están presionando mucho la red de salud. Y se repiten los tiempos que vimos en el periodo de pandemia, puede ser que nosotros en marzo, abril estemos siendo presionados por muchos cuadros respiratorios de este virus. Si eso sucede, la infraestructura que hoy día tenemos y el presupuesto que hoy día tenemos probablemente nos enfrenta a una crisis aún mayor. Por lo tanto, va a ser muy relevante que nosotros nos mantengamos monitorizando la evolución de estos cuadros respiratorios, porque de empezar a presentarse en Chile vamos a tener que ser muy agresivos en la prevención, tal vez con el uso de mascarilla en el transporte público y en los puntos de reunión donde hay interacción social, porque para este virus en particular no tenemos una vacuna hoy día que podamos recomendar, y por lo mismo tenemos que tratar de prevenir los cuadros. Si este virus se presenta como está ocurriendo en Chile, probablemente vamos a anticipar una situación muy compleja de salud, sobre todo porque le hemos quitado a los hospitales la capacidad de respuesta al no tener presupuestos suficientes para funcionar. Y lo segundo que vamos a ver este año, Pamela, y quiero también equivocarme, porque equivocarme significa que las personas tuvieron una solución a sus problemas. En el informe que normalmente se hace entre marzo y abril de las listas de espera, creo que marzo-abril 2025 vamos a tener la lista de espera más grande a nivel nacional, de la cual tengamos registro, y más grande a nivel regional. Y he presentado estas preocupaciones al gobernador de Valparaíso y estamos buscando un trabajo colaborativo para que ojalá podamos
juntar todas las fuerzas que existen en la región, que no son pocas, y ponerlas en beneficio de las personas que más lo necesitan. Porque hay que entender, Pamela, que para aquellas personas que pueden pagar y que hoy día el gasto de bolsillo significa un problema y pueden acceder a atenciones de salud porque pagaron un poco más en la red privada, hay personas que no tienen esa posibilidad, que no tienen acceso ni a crédito ni al apoyo solidario de otras personas para financiar estas atenciones. Y esas personas, muchas de ellas están viendo postergadas, deteriorado primero su calidad de vida por la falta de tratamiento oportuno, pero también muchos de ellos agravada su condición de salud. Y cuando se agrava la condición de salud, muchas veces la enfermedad se vuelve más compleja y más difícil de tratar y muchas veces el pronóstico es peor. Y para qué decir aquellas personas que estando en lista de espera lamentablemente han fallecido sin recibir la atención oportuna que requerían y que el Estado tenía que entregarle. Entonces creo que acá tenemos que tomar un compromiso país y como país entender que no podemos dejar a las personas que tienen una condición económica menor sin la capacidad de atenderse de forma oportuna y calidad. En otras palabras, como fue nuestro eslogan en el 2019 y que sigue plenamente vigente, la salud tiene que ser un derecho y no un privilegio de quien puede pagar por ella. Y si el Estado no es capaz de proveerla en la red pública, tiene que buscar formas en la integración público-privada, utilizando la infraestructura sanitaria de las Fuerzas Armadas, que en la región son los centros de salud de Carabineros, los centros de salud de la FACH, el Hospital Naval, y tenemos que utilizar esa infraestructura, pero no podemos quedarnos tranquilos ni normalizar que una persona que necesita ser atendida no lo sea en forma oportuna o que no reciba el estándar de calidad que merece. Tú lo mencionabas recién, el problema de las listas de espera, un tema que se viene arrastrando por bastante tiempo y, según tus palabras, podría incluso empeorar este año. Y es uno de los principales motivos por los que la ministra Jimena Aguilera tiene esta interpelación encima. ¿Cómo lo ves tú como presidente del Colegio Médico Regional y también como doctor? A propósito de no solo de todo lo que hemos hablado que está ocurriendo en la región de Valparaíso con las listas de espera, con la falta de especialistas, con los problemas de cama, con los problemas de del equipamiento y etcétera, sino que también a propósito de esta última información que ha ocurrido en los últimos días con este recorte, no sé si inesperado, no sé si lo esperaban, si no lo esperaban. ¿Y cómo ves esta interpelación? ¿Cuál es la postura de ustedes? Bueno, lo primero es que yo creo que la ministra de Salud fracasó en defender un buen presupuesto de salud para su cartera. Es ella la que tiene que golpear la mesa con el ministro de Hacienda y es ella la que tiene que indicarle al presidente lo equivocado del gobierno al reducir el presupuesto en salud. Sobre todo cuando hay una promesa y un compromiso con la sociedad de reducir las listas de espera. Entonces el presidente Boric tendrá que pararse con este presupuesto a decirle a los chilenos y chilenas que no van a cumplir con la promesa de reducir las listas de espera. Y no creo que ese sea el ánimo del presidente, o al menos qué difícil debe ser ser presentado como presidente con una cartera de ideas y con una serie de proyectos y luego no concretarlos, sino que incluso empeorar el escenario de los chilenos y chilenas que, habiendo o no votado por ti, tú los representas como jefe de Estado. Entonces, pienso yo que el rol de la ministra es golpear la mesa y decirle al ministro de Hacienda, no te puedo aceptar esto. No puedo aceptar que el presupuesto de salud sea menor. Necesito pelear por los 600.000 millones extra porque el sistema de salud va a tener que atender más personas producto de la crisis del sector privado, de ISAPRE, y por lo tanto no puedo tener menos presupuesto, no puedo tener menos aporte fiscal. Si es que es necesario elevar una campaña, Pamela, para recaudar más, si es que tenemos que buscar una forma de subir los impuestos, tal vez al alcohol, el tabaco, a la sal, a los azúcares, que son elementos que también producen daño a la salud, tal vez tenemos que buscar una estrategia. Y tal vez esa estrategia debiese ser liderada también por nuestra ministra de Salud. O sea, la responsabilidad de conseguir los recursos no es ni del director del hospital ni del presidente del Colegio Médico, es del Ministerio de Salud y del gobierno. Y si eso no lo entienden ellos y no lo defienden ellos y están más enfocados en mantenerse en sus puestos,
no entiendo bien para qué están ahí. Eso es lo primero. Lo segundo es que las listas de espera son un dolor que tiene más de 20 o 25 años y que ninguno de los últimos gobiernos ha logrado resolverlas de forma definitiva. Solo soluciones parches, solo cortes de cinta, anuncios grandilocuentes, pero que finalmente terminan con personas esperando más. Y después, tecnócratas que cambiando la forma de medir los indicadores nos quieren convencer de que el problema está mejor porque en vez de usar el promedio usan la mediana, o porque en vez de hablar de personas en tiempos de espera o en espera, hablan de tiempos de espera. Finalmente es como cuando de alguna manera se trató de cambiar la línea de la pobreza para decir que había menos pobres, y nosotros en realidad sabemos que la lista de espera es un dolor y es un problema de salud que se origina en una mayor demanda de servicios sanitarios que lo que la red puede enfrentar. Y las listas de espera existen en todo el mundo, pero muchos países desarrollados lo que han dicho es que hay un tiempo máximo para estar ahí. Y si me lo permite y el tiempo alcanza, yo te quisiera contar una breve reflexión de lo que significa estar en tiempos de espera. Y te lo quiero contar a propósito de una experiencia que nos tocó con el doctor Cancino, cuando él era director y yo era jefe de pabellones, con el desafío Levantemos Chile. El desafío Levantemos Chile en esa época, apoyado por el gobierno regional, suscribió un acuerdo para operar personas que tenían artrosis en la cadera y que estaban en lista de espera porque eran menores de 65 años. ¿Por qué pasaba esto? Porque si tú tienes artrosis en la cadera, que provoca dolor, incapacidad, dificultad para cumplir tus labores domésticas y laborales, pero si tienes más de 65 años, estás cubierto por el GES. Y eso significa que hay un plazo máximo de 6 meses para que seas tratado. Pero si tienes menos de 65 años, no hay plazo máximo de espera. Al no existir un plazo máximo de espera, teníamos personas que llevaban 8 o 10 años esperando. Pues bien, en este esfuerzo conjunto del desafío Levantemos Chile, con financiamiento del gobierno regional, con empresas de prótesis que aportaron sus prótesis a un valor reducido y con equipos médicos que trabajaron por aranceles menores a lo habitual, pudimos estructurar una campaña que les resolvió el problema a personas que durante 8, 10, 12 años no podían caminar, se levantaban y se dormían con dolor. Al comienzo estaban con licencias laborales que se las fueron cada vez objetando más hasta que al final no se las pagaron. Muchos de ellos fueron jubilados por incapacidad laboral, pese a que su enfermedad tenía solución y su solución estaba ahí a la vuelta de la esquina. Pero nadie abogaba por ellos hasta que apareció el desafío Levantemos Chile con este proyecto y el gobierno regional los apoyó. Eso, Pamela, es lo que significa en términos sanitarios estar en una lista de espera. Dolor, deterioro de tu calidad de vida, incapacidad para ejercer las actividades que tal vez te hacen feliz, el deporte, la recreación, pero también las que te permiten tener tu independencia económica, el trabajo. Y las licencias médicas, tú sabes lo que significa hoy día conseguir una. Claro. Imagínate lo que es llevar años en lista de espera y tener que ir todos los meses al hospital, no a resolver el problema de salud, sino que a buscar un documento de licencia que luego el CONPIN te va a rechazar porque llevas mucho tiempo en licencia. Y ni siquiera están cruzados los datos de que las personas que están en lista de espera tengan una licencia por defecto hasta que el propio sistema de salud les resuelva el problema que no les ha resuelto. No, la persona tiene que ir mes a mes, cada quincenas, dependiendo del tipo de licencia, a buscar un nuevo documento. Y ese documento muchas veces se lo rechazan, tienen que apelarlo, se demoran los pagos y empieza una debacle económica. Debacle en términos de salud mental, en términos de felicidad, en términos de autonomía, y esa persona va viendo deteriorada su vida. ¿Te imaginas lo que es perder 8 años por una enfermedad que en otras condiciones, pudiendo pagar por afuera, puedes resolver en menos de un mes? A mí me parece insólito que al 2025 y que demuestra que el objeto central de la preocupación del Estado no es la persona, sino que nos hemos transformado en una maquinaria casi digna de Kafka, donde la persona, en vez de estar al centro y ser el objeto de nuestra preocupación, queda postergada. Creo que eso es lo que debe inspirar este cambio, poner a las personas en el centro, ayudar a resolver sus problemas reales de salud. Es una situación que afecta de forma transversal, ¿cierto? Lamentablemente también se ve impactada por el estado social de las personas
Y sin duda, me imagino que para ustedes tiene que ser un desafío y una frustración también no poder atender como corresponde a sus pacientes y poder atenderlos a todos, estar dejando justamente en espera a todas estas personas que requieren esta ayuda inmediata. Doctor Ignacio de la Torre, le agradecemos desde Hora de Noticias por este contacto. Sin duda es un tema que nos va a tener conversando en varias ocasiones más probablemente, porque como usted bien lo dice, este año puede ser que tengamos peores situaciones respecto a la lista de espera. Así que bueno, nos vamos a ver en otra ocasión seguramente, no con muy buenos ánimos, uno queda después de realmente entender lo que usted está diciendo, ¿cierto? Esta realidad de la lista de espera, cómo lo viven las personas, que son muchas y que todavía no pueden reducirse. Muchas gracias, Ignacio de la Torre, en esta entrevista con Hora de Noticias. Gracias a ti, Pamela, y dejar solamente una reflexión. Sí. Ya conocemos el diagnóstico, sabemos cuál es el problema y por lo tanto podemos acercarnos a la solución. Y la invitación es que esa solución no va a llegar de uno u otro color político, no va a aparecer un super político que la resuelva, sino que vamos a tener que trabajar todas las personas y mayoritariamente las personas que se ven afectadas por esto para cambiar nuestra realidad sanitaria. Y eso tiene que ser un imperativo que impulse a las nuevas autoridades que vayamos teniendo. No va a llegar alguien a rescatarnos ni va a llegar alguien con la solución. Esa es la perspectiva que tengo después de más de 20 años de ejercicio de la medicina. Vamos a tener que tomar acciones decididas como ciudadanía organizada para cambiar la realidad de la salud en la región y en el país, y creo que sobre eso vamos a tener que canalizar este problema y transformarlo en una solución. No podemos seguir esperando que políticos resuelvan un problema que durante años se han negado a ver o a priorizar. Creo que vamos a tener que impulsar estos cambios desde las bases mismas, que son las personas que día a día lidian con las listas de espera, lidian con el gasto de bolsillo, lidian con el dolor de una enfermedad no resuelta. Gracias, Pame, por el espacio, y tú sabes que estamos siempre dispuestos a compartir con ustedes estas reflexiones. Gracias, Ignacio. Que esté muy bien. Chao. Chao.